Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Como ya saben, antes de la publicidad estábamos analizando esas cifras que conocíamos esta semana acerca del número de españoles que se iban al extranjero. Sí que es verdad que lo hemos centrado un poco en los jóvenes, ¿no?, que se están yendo, pero el tema era más general, ¿no?, como bien decía Rafa. Sí, yo creo que es más general y que había que analizarlo y que para empezar, porque no quiero que piensen que yo lo veo con todo florido y hermoso, no. Yo estoy de acuerdo de que hay muchos muchachos que se tienen que ir al extranjero porque no encuentran trabajo. Lo que no hay que coger es las cifras y transformarlas en unas estadísticas que no son reales. Las estadísticas son malas todas, porque no nos definen en ningún momento la realidad, porque lo que contaba mientras estábamos esperando entrar. Si vamos a contar los ingleses que vienen a vivir porque se han jubilado, pues eso cuentan a lo mejor como turistas y no son turistas, o cuentan como vecinos de Alicante y sí, son vecinos de Alicante, pero son ingleses. Son cosas raras. Y lo que hay que ver es que ya estamos en Europa. Y como estamos en Europa, pues hay una movilidad. Y si hay trabajo en Alemania, se van a Alemania y los alemanes se van a otro lado y lo vemos, es que hace 20 años los emigrantes españoles iban a 2 o 3 sitios, a Suiza, a Alemania y a Francia, y se ha acabado. Y ahora vemos que van a 30 países. ¿Por qué? Pues porque hay otra movilidad distinta y es de otra forma de ser. Y respecto a lo que estaba diciendo con Paco, dice, ahora mismo, hace 4 años, Paco, eso son trampillas dialécticas, porque vamos a ver, si entra un partido nuevo, un gobierno nuevo, al día siguiente no se van a arreglar las cifras. Entonces, tú estás diciendo, hace 4 años, las tendencias que habían eran para abajo y la tendencia se ha empezado a arreglar a los 3 años. Entonces no le echemos culpa que las tendencias que traíamos eran del gobierno anterior. Y ahora, ya cuando se ha arreglado bastante, ahora vamos subiendo. Y yo creo que en menos de 1 año o 2 la situación se habrá normalizado bastante. No sé si opináis lo mismo, Miguel Ángel. Yo me preocupa el precio de ese arreglo. El que ese arreglo, esos datos macroeconómicos que hacen que nuestra economía a grandes números haya mejorado y vaya mejor, y eso hay que reconocerlo, el coste que ha habido en personas, en pequeños empresarios, en emigración, en contratos en precario, en pérdida de derechos laborales, en indefensión del trabajador. El primero a tener una defensa por un convenio negociado, que todo eso se recortó en 2012. Nos guste a unos más y a otros menos, pero esa es una realidad, y eso es lo que lamento. Paco. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y sí que antes de dejar el tema, me gustaría simplemente poner encima de la mesa un matiz añadido a todo este panorama desde mi punto de vista sombrío. Fíjate, no hace mucho el ministro de Educación, creo que fue, decía algo así como que no siempre era negativo la fuga de cerebros, algo así decía. La frase dicha así, a lo mejor la he sacado fuera de contexto, y tiene una justificación, dicha así en frío, no le encuentro ninguna. Pero fíjate, desde el punto de vista simplemente económico, se manejan muchas cifras, pero hoy en España formar a un licenciado, un grado, hablan cifras que oscilan, claro, según la carrera, entre 30 y 90.000 euros formar a un estudiante, formar a un licenciado. Aproximadamente los costes, según universidades, pero el coste medio para el alumno de esa banda de 30 a 90.000 se sitúa en el 8%, del 8 al 10%, según universidades. Todo lo demás lo pagamos los ciudadanos, son impuestos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos invirtiendo en un futuro que se nos está escapando por la ventana, y eso que nosotros hemos invertido para formar a esos jóvenes no solo tiene la parte negativa, lo que decíamos de ese chico que se tiene que ir fuera a buscar lo que no encuentra aquí, sino que flaca inversión hemos hecho cuando dejamos que lo que nosotros hemos invertido lo rentabilice un país ajeno. Estamos en una sociedad
que se está, sobre todo la europea, decir que se nos están marchando. No, están dentro de Europa, que somos europeos. Es que queréis quedaros en vuestros pueblos. No todos iguales. Que no, el problema es que luego yo tengo que pagar la patente inglesa. Un momento, patente Miguel Ángel. Mira, sé que es catastrofista Paco, porque lo tiene que ser. Con los jóvenes sí, lo tiene que ser. ver, Rafael. Yo digo que vamos bastante bien y que todavía nos falta mucho, pero que vamos a estar bastante mejor en 1 año y en 2. Bueno, expectativas diferentes, como era de esperar, pero por mi parte, vamos a seguir con el siguiente tema de actualidad. Ya saben que los investigadores, que buscan los restos de Miguel de Cervantes en la iglesia de las Trinitarias de Madrid desde hace más de 1 año, han confirmado este pasado martes que han encontrado parte de los restos del escritor de El Quijote, 399 años después de su muerte, en una rueda de prensa que se prolongó durante 1 hora y 45 minutos. ¿Qué os ha parecido esta noticia, este encuentro? En principio, vamos a ver, desde el punto de vista cultural, yo creo que es un dato positivo, un dato bueno, un dato más que enriquece la cultura española. Sí hay un aspecto que yo no lo sé realmente, pues no soy experto ni mucho menos en el tema, pero sí hay un aspecto que me preocuparía. Todo esto, la búsqueda de los restos o la confirmación de que esos restos son o no de Cervantes, ha conllevado una inversión importante. Hasta donde yo sé van ya 2 fases, una primera fase que se acercó el tema a la posibilidad de, y esta segunda de la que estamos hablando, en la que, bueno, no se ha confirmado al 100% porque faltaría la prueba de ADN y demás, pero parece que los indicios, desde un punto de vista racional, se acercan bastante a la realidad y, repito, la inversión ha sido fuerte. Si esto se enfoca desde el punto de vista cultural, lo veo bien. Yo me daría un poco de pena, la verdad, que lo que estuviéramos haciendo aquí exclusivamente, o se estuviera pretendiendo hacer, fuera una política de marketing para luego vender a los turistas un osario, es decir, bueno, pues un poco lo que leía esta mañana al hilo de este tema, y como ha salido está candente, la tumba, los restos donde está Shakespeare enterrado, decía que recibía anualmente 250.000 turistas para ver simplemente la tumba por el hecho de que están allí enterrados los huesos. Aquí seguramente que es algo parecido. Yo, desde luego, tampoco es que lo vea especialmente negativo, si ese es el objetivo, porque creo que la cultura no se debe... La cultura en sí misma es un valor absoluto e inamovible, pero tampoco se le debe despojar de esa parte económica que conlleva. Ejemplos tenemos en la comunidad que tenemos, alrededor del Quijote, alrededor de Cervantes. Se ha creado la ruta del Quijote, se ha trabajado en el centenario de la publicación, pero sí me gustaría, a mí, y sin ser, repito, entendido en la materia, que al lado de todo esto, y eso no lo he visto esa parte mercantilista, digamos, de la cultura, pero no he visto puesta en marcha de talleres para leer el Quijote o puesta en marcha de talleres para conocer la figura de Cervantes desde un punto de vista distinto al que los libros de texto nos dan. En fin, repito, para mí lo ideal sería conjugar la parte economicista, la parte incluido el marketing, de rentabilizar esos bienes culturales que tenemos, pero sin que eso quede al margen de provocar, de promover, y para eso sí que tienen que estar las administraciones públicas, porque eso la parte privada, la empresa privada no lo va a hacer, de fomentar esa otra parte que no es rentable económicamente, pero que sí ha de ser inducida e implementada en la gente joven, sobre todo. Rafael, estoy en parte de acuerdo, pero en otras no. No estoy de acuerdo. Vamos a ver. Resulta que de lo que vamos a hablar es de que se han descubierto o no se han descubierto restos que pertenecieron a Cervantes. Tú has dicho en un momento dado que si se ha gastado mucho dinero, que si no se... Pues los que han estado ahí, los arqueólogos, los antropólogos, los otros, si no les damos ese trabajo, se tienen que ir al extranjero, ¿sabes? Se tienen que ir al extranjero. Entonces yo creo que es bueno
buscarle, y yo lo veo, y veía allí a 20 o 30 personas, y yo orgullosísimo de tener uno de los mejores del mundo que está trabajando. Si te digo la verdad, a mí me da igual que esos huesos que han dicho son de Cervantes son de él o no. Y yo estoy partidario de todo lo contrario de lo que estás tú diciendo. Ahí hay que decir que está Cervantes y que vengan 7.000 millones de turistas a verlo, porque es lo que hacen en todas partes. Porque en ningún sitio, si vamos a eso, Colón está enterrado en 2 sitios. En la República Dominicana y en Sevilla, en todo. ¿Que nos trae dinero? Santo y bueno. Y si solo había 4 huesecillos, lo que sí sabemos es que se enterró allí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que el hueso derecho del omóplato izquierdo no es el de Cervantes, que era de uno que pasaba por allí. No, vamos a hacerlo. Yo creo que es bueno. Ha dado trabajo, han investigado. Yo me creo todo lo que han dicho, que para colmo no han dicho es exacto, ¿no? Lo han dicho con cierto recelo. Pero vamos a dejarlo, porque si no apoyamos a lo nuestro, y luego, claro, lo has desviado a la lectura o a la parte cultural, ahora estamos hablando de esto, si nos tenemos que meter con la cultura, pues ya los meteremos en otro momento, pero estábamos hablando de los restos de Cervantes. Sí. Miguel Ángel. Para mí es muy importante, de acuerdo contigo, que sean los huesos de Cervantes, o sea, de Rita la Cantadora, son los huesos de Cervantes, y si no son de la vecina. Los señores que han estado investigando allí seguramente no hubieran tenido que irse porque tienen bastante trabajo en Atapuerca, que ahí tienen corte. Sí, lo que sí me... 7.000 en Atapuerca, pues para sacar una mandíbula. Lo que sí me importa es que el convento este de las Trinitarias está en una zona de Madrid muy importante, conocido como el Madrid de las Letras, por donde paseaba López, Quevedo, Góngora, y que ahora mismo está totalmente muerto, sin explotar en Madrid. Sin explotar, sin darle la importancia cultural que realmente tiene, y que, salvo algún loco despistado que va por allí, se coge a sus alumnos y los pasea... Que el Paseo de la Letra está, el Reina Sofía, el Thyssen, el Prado, que está metido todo ahí. Sí, pero... Pues, que no es solo la calle Atocha, no, todo el barrio de las Letras es todo. Sí, pero por todo ese barrio de las Letras, si esto sirve para que la gente sepa no solo quién es Cervantes y la obra del Quijote, que vamos a celebrar el año que viene el aniversario de la segunda parte, sino que recuerde a Lope, a Quevedo o a Góngora, joyas de nuestra literatura, pues bienvenido sea el descubrimiento de los huesos de Cervantes. Y que vengan 2.000, 3.000, 7.000, la gente que sea necesario. Yo además pienso una cosa, que si hay un autor nuestro, primero, que es el número 1 con diferencia a nivel mundial, que se lo merece es Cervantes. Porque una persona que escribió el Quijote y que murió en la más auténtica pobreza, merece por lo menos que 4 siglos después le hagamos 7.000 homenajes, porque se los merece. Y no vamos a ser tan escrupulosos de eso. Yo he oído ese comentario a muchos y creo que debe ser. Hay que hacer lo posible porque, y también te doy la razón, que vayan ahí y después se vayan al balcón en el que salía Góngora a hacer gorgoritos, que es lo que hacen la mayoría de los sitios que no tienen turismo. Da la casualidad que nosotros tenemos tanto que dices, joder, si es que primero voy al Prado, luego al Thyssen, luego al Reina Sofía y si me queda tiempo al otro. Ahora me traen a esto, pero un turista que viene, pues no te puede visitar todo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho turismo, mucho que enseñar. Paco. Claro, sí, quizá a lo mejor yo me he explicado mal, yo no cuestionaba ni mucho menos que la inversión fuera mala. Simplemente lo he puesto... Sí, yo es por contradecirte, tonto. Lo he puesto como dato, sí, no lo he puesto como dato porque sí, efectivamente, eso luego va a ser rentabilizado desde el punto de vista de lo de siempre, generar empleo, al mismo tiempo que culturalmente se puede enriquecer mucha gente, perfecto. El problema es que muchas de estas inversiones se quedan ahí, en eso, en la inversión. Y ya decías, hombre, es que esos forenses, esos antropólogos que están ahí trabajando, seguramente que se tenían que ir al extranjero. Seguro que no, seguro que tenían trabajo, porque evidentemente es un equipo además muy experimentado, que son llamados de todo el mundo y que, bueno, no tienen el problema del que estamos hablando. Pero porque los llaman. Claro, por la capacidad y la calidad que tienen, evidentemente. Yo sigo en lo mismo. Si es así, bendito sea Dios. Ahora, la otra parte también me preocupa. ¿Qué quieres que te diga?
si en estos tiempos en que la economía está como está, podemos permitirnos el lujo de hacer ese tipo de inversiones para única y exclusivamente constatar o medio constatar que allí están los huesos de Cervantes, teniendo otras necesidades que tenemos, pues a lo mejor me parecería un poco... Paco, la has estropeado con lo bien que ibas. No, de verdad, es lo que pienso. Es lo que pienso, Rafa. Entonces, si vamos a... porque haya un parado, es que en estos momentos no vamos a poder hacer una película de cine, o no vamos a poder hacer un teatro, o no vamos a poder tener una orquesta, pues mira, yo creo que un gobierno o un ayuntamiento debe tener un apartadito para el personal y para el paro y para el otro, pero la cultura, pero tú estás diciendo que se han invertido... Pues no, santo sí, y claro. Bueno, santo y ¿Sabes, bueno, Rafa? Lo único que digo es que creo que en tiempos como este, sobre todo, hay que priorizar. Cuando hay recursos escasos hay que priorizar. Sí, sí, tienes... Y evidentemente yo no estoy diciendo con esto que la cultura no sea importante, lo es, y mucho, y de las cosas que más. Estoy diciendo que la inversión, fíjate lo que estoy diciendo, la inversión para buscar huesos a lo mejor sí es buena, pero que a lo mejor no es la más oportuna en este preciso Paco, momento. ¿y qué haces con simplemente los es prioridad. con los antropólogos? Tienen trabajo de sobra, te lo puedo asegurar. Pues no, pero qué más da que esté sacando los huesos de Cervantes que los de, yo qué sé, de García Lorca. ¿Qué más da? Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero seguramente que al madrileño que lo está pasando tan mal no tiene la misma opinión que tú. Seguro, segurísimo, el madrileño de a pie. Y vuelvo a repetir que es una política de prioridades. No, es una política de verdad. Tú tienes a un señor que es forense, y es forense y tiene que trabajar, y si no está trabajando allí, está trabajando en otro lado. Y no le está quitando el pan de la boca a un parado. Mira, ese equipo... Es que estás diciendo que lo que se ha hecho ahí le ha quitado el pan de la boca a los parados. ¿Eso es lo que has querido decir? No exactamente, no estoy diciendo eso. No. Hay que tener prioridades, de acuerdo, pero cuando sean cosas superfluas, y yo no entiendo que eso sea superfluo. Por eso te digo que no absolutizo el tema. Es posible que a lo mejor no sea tan fuerte como yo lo estoy pintando, pero, repito, si luego, a la postre, eso no se va a rentabilizar desde el punto de vista que he indicado, me hubiera parecido, pues hombre, un poquito alegre el efectuar esa inversión cuando hay otras necesidades, repito, que no serán tan bonitas, pero quizás son más fuertes, son más reales. Pero quizá lo que fuera necesario es que siga existiendo una inversión en torno a la figura de Miguel de Cervantes en la zona. Precisamente como comentabas tú... sí, que no se quede en eso. Que no se quede en eso, o como comentabas también, creo que eras tú, Rafa, exposiciones, lecturas, aproximación a la figura de Miguel de Cervantes, al Quijote, a la Galatea, Rinconete y Cortadillo, porque Miguel de Cervantes es mucho más que el Quijote. Es el Quijote, que es una obra cumbre de la literatura universal, pero alrededor de él hay una obra mucho más extensa y que precisamente requiere un reconocimiento que no se dio en su momento. No, pero yo es que, fíjate, lo voy a arrimar un poco aquí a nuestra zona. Como si no se hiciese nada. Tenemos un museo dedicado al Quijote, tenemos más estatuas recordando al Quijote que en ningún sitio del mundo. Se dan conferencias, y eso a nivel nacional también está ocurriendo. Que puede hacerse más, bien, pero joder, en otras cosas puede haber crítica, pero todo lo relacionado con Cervantes en la actualidad, yo creo, tú fíjate, si es importante la publicación, pero hace 4 años celebramos, o no sé cuántos años, celebramos la edición de la primera edición del Quijote. Y ahora, pues, hombre, también es importante, pero es un poco más secundario decir que fue la segunda parte. Y ya está, y se celebra y se gasta dinero porque hay que gastarlo. Pero fíjate... Hay que gastarlo. Es que es muy fácil la demagogia de decir que solo dinero para lo imprescindible. No, yo quiero que haya cultura. Fíjate, Rafa, que hace unos años, estoy hablando de hace 20 años, en lo que era el bachillerato antiguo, lo que era el BUP, se pedía en el último curso lectura del Quijote, dentro del currículum. Ahora... eso no existe y si acaso es una aproximación al Quijote de Cervantes. Entonces hemos ido perdiendo una serie de cuestiones que yo creo que ahora mismo, con motivo de esto, podríamos... Te digo a ti, y eres maestro, voy a decir una cosa que es mi opinión. Yo, para empezar, no sé si visteis hace unos días que he entregado al Museo del Quijote más de 200 libros que tengo, de referente al Quijote o Cervantino. Y quería darte las gracias en nombre de todos los ciudadanos. Aunque no doy más gusto, y dibujos y muchas cosas. Sí. Pero yo, después de estudiar todo esto,
Yo en el colegio leí un Quijote para niños o para jóvenes, y creo que debe ser, tú a un joven le metes el Quijote original y lo aborrece para toda la vida. Por eso nuestro escritor, no me viene ahora, ha hecho un Quijote un poco... una adaptación, sí. Pérez Reverte. Sí. Pérez Reverte. Ha hecho un Quijote un poco facilitado. Sí. Y también están diciendo de hacer un Quijote totalmente entero, conforme está, pero como hacen en Inglaterra con Shakespeare, lo actualizan. Porque si hay palabras que no las entiendes... Pues no tiene sentido. Claro, no tiene sentido. Y por eso te he dicho yo que yo creo que a los chicos no hay que decirles que existe el Quijote y de lo que trata, pero como le digas tú que se lean el Quijote, lo aborrecen ya para siempre. Bueno, pues ya veremos... Que había que empezar a aproximarnos al Quijote, pues eso, en los primeros momentos de la lectura. Bueno, pues ya veremos en qué queda todo esto, si son o no los huesos de Cervantes, aunque bueno, da igual, según Rafa, el caso es que venga turismo. Creo que había un empaste. Que venga turismo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, un placer como siempre, Rafael, Miguel Ángel y Paco, muchas gracias, si no tenemos tiempo para más. Nos vamos a publicidad, ya saben, a la vuelta les dejamos con nuestra compañera Nani Remesal. Hoy la cosa va de premios y además se cuela en el magazín de Onda Cero Puerto Llano. No se lo pierdan después de la publicidad y nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.